La frontera entre Austria e Italia se alza en un paisaje de hielo eterno y aire ralo. El collado donde se hizo el hallazgo se encuentra a 3.210 metros sobre el nivel del mar. Allí, en ese reino helado donde el tiempo parece haberse detenido, transcurrió una historia que cambiaría para siempre nuestra idea del pasado. El 19 de septiembre de 1991 fue un día soleado, como tantos otros que atraen a turistas germanos ansiosos por la montaña. Helmut y Erika Simon, un matrimonio de excursionistas, intentaban abreviar su camino atravesando el paso del Tiefenjoch cuando se perdieron. Cansados y atenazados por el viento frío, miraban sus pasos para no caer en las grietas del hielo. Fue entonces cuando algo apareció entre el deshielo y detuvo su respiración. Un cuerpo humano asomaba boca abajo entre la lengua glaciar. La piel curtida y amarillenta como pergamino antiguo estaba tensada sobre los huesos. La calva sobresalía. Un brazo yacía torcido de forma antinatural hacia la espalda. El agua del deshielo alrededor del cadáver estaba teñida de marrón. Los turistas supusieron que se trataba de un montañero que habría perecido hacía 10, quizá 20 años. Otro accidente más en la memoria, siempre traicionera de las montañas. Tomaron una fotografía, la última imagen del desconocido escalador. No sabían que estaban mirando al rostro de un hombre que había sido testigo de los albores de la civilización europea. No sospechaban que acababan de sacar a la luz uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia, Otzi, el hombre de hielo. La operación de rescate, sin embargo, estuvo a punto de arruinar la propia evidencia que acababan de recuperar. La policía y los primeros auxilios actuaron con herramientas inapropiadas y métodos toscos. Llegaron con martillos neumáticos y bastones de esquí e intentaron extraer el cuerpo como si se tratara de un trozo de carne congelada. La momia sufrió daños, el muslo quedó deteriorado y se rompió el arco que la acompañaba. Un enterrador, intentando acomodarlo en un féretro estándar, fracturó uno de sus brazos. Curiosos arrancaron pedazos de ropa como recuerdos. El mundo estuvo a un paso de perder la prueba más valiosa que había entregado la montaña. Cuando el cuerpo llegó finalmente a la morgue de Innsbruck y el arqueólogo experimentado Konrad Spindler tomó el caso, reinó un silencio tan profundo que se escuchaba el zumbido de las lámparas. Spindler identificó objetos que transformaron el hallazgo de un cadáver anónimo en una ventana al pasado remoto. Un hacha con cabeza de cobre sujeta con tiras de cuero a un mango de tejo y un cuchillo de sílex, las vestimentas elaboradas con pieles. Palideció y pronunció una frase que al día siguiente encabezó los periódicos del mundo entero. Este hombre tiene al menos 4.000 años. Las dataciones por radiocarbono confirmaron la antigüedad y sacudieron a la comunidad científica. Tenía 5.300 años. Vivió hace miles de años en los albores de la Edad del Cobre, una era anterior a las grandes pirámides egipcias y anterior al monumento de Stonehenge. En aquel tiempo la rueda era todavía una tecnología experimental y el trabajo del metal comenzaba a abrir nuevas posibilidades. Pero Otzi no era una momia seca y tratada como las de ciertas culturas antiguas. Estaba excepcionalmente conservado por el frío. Sus órganos, incluido el cerebro, el corazón y los ojos, y hasta los contenidos del estómago, permanecían en su lugar. El hielo había actuado como una cámara criogénica perfecta, y aquí empieza el verdadero relato detectivesco, porque Otzi no murió por accidente ni de forma natural. Fue asesinado. Durante una década los científicos barajaron hipótesis tranquilizadoras: un pastor sorprendido por una ventisca, un viajero exhausto que sucumbió al frío, una muerte trágica pero serena por hipotermia. Sin embargo, en el año 2001, una década después del descubrimiento, el cuerpo fue sometido a un escáner tomográfico computarizado de última generación en el hospital de Bolzano. En la pantalla, en la zona del hombro izquierdo, profundamente bajo el omóplato, apareció una sombra triangular y densa. No era una piedra, era la punta de una flecha de sílex. El descenso del mundo de las conjeturas al de los hechos fue inmediato. Otzi había sido acribillado. Era el asesinato sin resolver más antiguo de la historia humana. La flecha había entrado desde atrás, desde gran distancia. Había atravesado el omóplato, seguido por las costillas, perforado la cúspide del pulmón izquierdo y, lo más decisivo, seccionado la arteria subclavia,
vaso de gran calibre que sale directamente del corazón. La herida era mortal. La sangre brotó en catarata dentro del tórax. La muerte llegó en cuestión de minutos, a lo sumo 10. Fue un acto brutal, calculado y fulminante. Pero surgen preguntas fundamentales. ¿Quién disparó y por qué? El agresor no se acercó a rematarlo con un arma blanca. Lo que es aún más desconcertante es que no lo saquearon. Junto al cuerpo quedó el objeto más valioso de la época, un hacha de cobre que equivalía entonces a un tesoro comparable, hoy a un maletín repleto de dinero. Dejar tal arma junto al cadáver es una locura si se buscaba robar, es como abandonar millones en un homicidio moderno. Si no fue por un botín, se trató de una ejecución, una venganza o la eliminación de un rival político. El objetivo del asesino fue uno solo: silenciar a Ötzi. Para reconstruir lo que sucedió, los científicos apelaron a la tecnología más avanzada disponible, el análisis del ADN, pero no solo del propio Ötzi, se estudió también lo que llevaba consigo. El biólogo molecular australiano Tom Loy, pionero en la búsqueda de restos de sangre antigua, emprendió una labor aparentemente imposible: rastrear trazas microscópicas de hemoglobina y ADN en la ropa, las armas y los utensilios del cadáver. Los resultados provocaron conmoción. En los objetos personales de Ötzi había sangre, mucha sangre, y no se trataba únicamente de la suya. Los análisis genéticos revelaron perfiles correspondientes a 4 personas distintas. La primera huella apareció en la hoja de su daga de sílex, sangre del adversario, indicio de combate cuerpo a cuerpo. La segunda apareció en la punta de una flecha dentro de su carcaj, sangre en el proyectil. Ötzi disponía de 14 flechas, pero solamente 2 estaban terminadas con punta y plumaje, listas para su uso. El resto eran simples varillas. La tercera y la cuarta trazas sanguíneas se detectaron en la piel de cabra que formaba su capa, ADN, perteneciente a individuos distintos. Poco a poco se fue dibujando otra escena. No había sido un ataque aislado desde la distancia, sino que hubo lucha o una serie de escaramuzas. Tom Loy reconstruyó el episodio con escalofriante claridad. La sangre en el cuchillo sugiere combate a corta distancia. Ötzi hirió o mató a alguien con esa arma. La presencia de sangre en la flecha del carcaj apunta a algo aún más dramático. Ötzi había disparado, acertado, y por falta de munición, extrajo la flecha ensangrentada de la víctima para reutilizarla. Fue un acto de desesperación, propio de un animal acorralado. ¿Y la sangre de otras 2 personas en su capa? La hipótesis más audaz y trágica es que pertenecía a sus compañeros. Ötzi pudo llevar sobre sus hombros a un herido, o la capa quedó empapada por la sangre de alguien que había caído a su lado durante la refriega y de cuyo cuerpo las gotas salpicaron. Esto no fue un pleito doméstico entre pastores ebrios, se parecía más a una guerra de clanes, a una escaramuza entre grupos armados en la alta montaña. Otro hallazgo forense clave surgió del examen de sus manos. En la mano derecha, entre el pulgar y el índice, había un corte profundo y terrible que alcanzaba hasta el hueso y seccionaba un tendón. Ese no era un daño reciente al momento de morir. Los bordes de la herida estaban recubiertos de fibrina, rasgo de cicatrización incipiente. El análisis histológico determinó que la lesión tenía entre 24 y 48 horas de evolución. En criminología, esto corresponde a una lesión clásica de defensa personal. Alguien lo atacó con cuchillo o hacha 1 o 2 días antes del final. Ötzi detuvo el golpe con la mano desnuda para proteger la garganta o el pecho. Sobrevivió a ese encuentro, pero quedó lisiado. El brazo derecho, el de arquero, quedó inutilizado. No pudo tensar la cuerda de su poderoso arco de tejo y, por tanto, quedó indefenso a larga distancia. Esa herida reordena la cronología. La tragedia se desarrolló durante varios días. 2 días antes de su muerte, Ötzi descendió al valle. El análisis del polen encontrado en el contenido de su estómago indica que había estado en una zona de bosques caducifolios. Allí, en el entorno de su aldea, se produjo un conflicto brutal. Participó en la pelea, sufrió la grave lesión en el brazo y parece haber matado a su agresor. A continuación, tuvo que huir. Ascendió apresuradamente hacia las alturas para salvar la vida.
herido y con el brazo sangrando todavía sin curar. Fue perseguido, se convirtió en objetivo de una cacería humana. Un grupo de perseguidores siguió su rastro, obligándolo a subir cada vez más hasta alcanzar la zona de muerte por altitud, por encima de la línea de árboles, sin alimento ni refugio. ¿Qué hizo Otzi en sus últimos instantes? Entró en pánico y corrió, ahogado por la falta de oxígeno, hasta que la fatiga y las heridas lo vencieron. Los contenidos de su estómago, analizados en el año 2011 con técnicas nanotecnológicas, aportaron una pista sorprendente y serena. Aproximadamente una hora, como máximo una hora y media antes de recibir la flecha por la espalda, comió una comida abundante. En su estómago se encontraron grasas de cabra montés alpina, carne de corzo y de ciervo rojo y granos de trigo primitivo molidos, probablemente amasados y horneados en forma de pan plano. También hallaron rastros de helecho de helecha, quizá usado como envoltorio para la comida o como remedio. Era un alimento pesado y muy calórico, idóneo para resistir el frío extremo. Este detalle no encaja con la idea de una huida precipitosa. Cuando sabes que unos asesinos te pisan los talones a pocos metros, no te sientas a asar carne, huyes hasta caer. Por tanto, Otzi creyó haber logrado escapar. Subió hasta aproximadamente 3.200 metros, cruzó el collado y se encontró en un desierto blanco. Pensó que estaba seguro, que nadie lo seguiría tan alto. Buscó un recoveco a resguardo del viento, avivó un fuego y encontró brasas que conservar en una pequeña vasija. Comió, comenzó a reparar su equipo y acomodó sus pertenencias a su lado. Guardó ordenadamente sus herramientas de reparación de flechas. Se relajó, y ese instante de confianza sería fatal. El asesino demostró paciencia y savoir-faire, no persiguió a toda prisa, sino que acechó. Avanzó en silencio desde abajo, oculto tras una saliente rocosa, hasta situarse a una distancia estimada de entre 30 y 40 metros. Disparó una flecha desde la retaguardia. Otzi sufrió un impacto traicionero en la espalda. La flecha lo tiró al suelo, cayó boca abajo y su cabeza golpeó una piedra. La tomografía confirmó un traumatismo craneal con hemorragia cerebral. El agresor se acercó al moribundo. Otzi jadeaba, asfixiado por la sangre. Pero el asesino no remató el cuerpo con una cuchillada. Realizó un acto simbólico y calculado. Volteó el cuerpo o se apoyó en él y tiró con fuerza del asta de la flecha clavada en la espalda. La punta de sílex quedó dentro. Estaba diseñada con un encaje de tendón para desprenderse al extraerla. El atacante se llevó el asta y las plumas consigo. ¿Por qué? En aquel mundo, la flecha era una firma. Por el plumaje y las marcas del asta se podía identificar al artesano o al clan que la fabricó. El asesino no quería que nadie, ni los espíritus ni los compañeros de Otzi, que llegaran después, supieran quién había matado al hombre de hielo. No fue solo un homicidio, fue un asesinato con limpieza de pistas. Volvamos al hacha, que revela el estatus social de Otzi. Durante mucho tiempo se creyó que pertenecía al Neolítico tardío, pero el hacha cambió la cronología de toda una época. El análisis metalográfico mostró que la hoja estaba compuesta en un 99,7% de cobre puro, una pureza extraordinaria para aquellos tiempos. La pieza había sido fundida en un molde y luego afilada, técnica avanzada para esa era hacia el 3300 a.C. Lo más sorprendente fue el origen del cobre. Un análisis isotópico del plomo presente en la pieza indicó que el mineral no provenía de los Alpes como se suponía, sino de una cuenca minera del sur de la Toscana, en la zona de las colinas metalíferas, a unos 500 kilómetros del lugar donde Otzi encontró la muerte. Ese dato sugiere que Otzi formaba parte de una vasta red de comercio transeuropea. Solo una figura de alto rango, un jefe, un chamán o un guerrero influyente podía poseer un hacha así. Era un cetro de poder. Quizá fue ese poder lo que provocó su muerte. Luchas internas por el liderazgo, jóvenes ambiciosos que quisieron derrocar a un anciano enfermo. Otzi tenía alrededor de 45 o 46 años, edad avanzada para su época. Quizá lo expulsaron y enviaron a un asesino para impedir que volviera, cobrara apoyos o reclamara autoridad. El hecho de que el hacha quedara junto al cuerpo confirma que los atacantes no buscaban su riqueza material, sino su muerte.
Pero Otzi era mucho más que un guerrero. Su cuerpo fue una enciclopedia de padecimientos. Los escáneres y análisis nanoscópicos mostraron que sufría múltiples afecciones: artrosis severa en las articulaciones, desgaste en rodillas y tobillos por largas caminatas montañesas, cálculos biliares, pulmones ennegrecidos como los de un fumador de aproximadamente 40 años por el hollín de hogueras en espacios cerrados. Los niveles elevados de arsénico en su cabello apuntan a la exposición a humos metálicos, tal vez por trabajar en la fundición del cobre. En sus intestinos había parásitos y padecía la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas. Convivía con dolores óseos crónicos. Y aparece aquí un elemento casi místico: se contabilizaron 61 tatuajes en su piel. No eran figuras artísticas o animales, consistían en conjuntos de líneas paralelas y cruces negro-azuladas, trazadas con hollín frotado en pequeñas incisiones. Los investigadores superpusieron la localización de esos tatuajes sobre un mapa de puntos de acupuntura de la medicina tradicional china. La coincidencia fue asombrosa. Los signos se encontraban exactamente en los puntos relacionados con sus dolores y dolencias: en la zona lumbar, las rodillas, los tobillos y puntos asociados al funcionamiento del estómago, donde se detectaron parásitos. Los tatuajes cumplían una función terapéutica. 2000 años antes de que la acupuntura se describiera en China, en los Alpes se conocían puntos y meridianos que se utilizaban para aliviar el dolor. El sanador de la tribu practicaba cortes en las zonas doloridas y frotaba carbón para mitigar las dolencias. Este conocimiento cambia nuestra comprensión de la medicina antigua. No se limitaban a rituales, sino que poseían nociones anatómicas y técnicas de alivio del dolor. Otzi era asimismo un superviviente dotado de recursos prácticos. Llevaba un botiquín rudimentario colgado de una tira de cuero con trozos secos de hongo de abedul. Se trata de un fungo con propiedades antibióticas y hemostáticas. Sus zapatos eran una obra de ingeniería: suelas de piel de oso para resistencia, cañas de cuero aislantes y un interior de malla relleno con hierba seca como aislamiento térmico. Eran cálidos, impermeables y con buen agarre sobre el hielo. Portaba una mochila con armazón de madera y un contenedor de corteza de abedul con brasas que podía transportar encendidas, envueltas en hojas, para no depender siempre de encender fuego desde cero. Todo ello revela inteligencia práctica y adaptabilidad a un entorno brutal. El ADN aportó otra sorpresa sobre su legado genético. Los investigadores de Innsbruck tomaron muestras sanguíneas a 3.700 hombres que vivían en los valles próximos al lugar del hallazgo para comprobar si había parientes vivos. 9 de ellos resultaron ser parientes directos por línea masculina, portando la misma rara mutación en su cromosoma en el haplogrupo G 2A4. Viven en los mismos valles donde Otzi vivió y murió. Caminan sobre la misma tierra. 5.300 años de historia con imperios, epidemias y guerras de por medio no consiguieron romper por completo esa delgada línea genética. Sus descendientes de la 200ª generación podrían vivir hoy sin saber que su antepasado yace en un museo de Bolzano. A la vez, el análisis completo de su genoma en 2012 mostró que Otzi no era exactamente un antepasado directo de la población alpina actual, sino que presentaba la mayor afinidad genética con los habitantes modernos de Cerdeña y Córcega, herederos de los primeros agricultores neolíticos procedentes de Anatolia que fueron desplazados por oleadas posteriores. Otzi representaba así el final de un ciclo, el de una Europa antigua que desaparecía. Tenía ojos marrones y, como la mayoría de su época, intolerancia a la lactosa. Su biología también mostraba una predisposición a la calcificación arterial, factor de riesgo de infarto. Si la flecha no lo hubiera matado, probablemente habría fallecido por problemas cardíacos en pocos años. Al igual que con otras grandes momias, en torno a Otzi surgieron leyendas urbanas sombrías sobre una supuesta maldición. Periodistas y curiosos alimentaron ese relato cuando varias personas estrechamente relacionadas con su descubrimiento y estudio murieron en circunstancias que parecían misteriosas en los años posteriores. Helmut Simon, el turista descubridor,
Pereció en la montaña durante una tormenta repentina y fue hallado caído por un precipicio en una postura que recordaba la del propio Ötzi. Konrad Spindler, el arqueólogo que primero estudió el cuerpo, murió de una esclerosis múltiple fulminante, bromeando antes sobre ser el siguiente en la lista de la momia. Rainer Hahn, jefe del equipo forense, sufrió un accidente automovilístico fatal mientras se dirigía a una conferencia. El guía que condujo a periodistas al lugar del hallazgo falleció en una avalancha en un sitio donde no eran habituales. Tom Loy, que identificó la sangre de 4 personas, murió de una enfermedad sanguínea rara justo al terminar su libro sobre Ötzi. Los escépticos atribuyen estas coincidencias a la estadística y recuerdan que muchos implicados eran mayores o realizaron trabajos arriesgados. Sea como fuere, el aura inquietante añadió una nota siniestra a la ya potente sensación científica. Hoy Ötzi descansa en una cámara frigorífica diseñada especialmente en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur en Bolzano, conservado a una temperatura de -6 °C con una humedad del 98%, condiciones que reproducen la atmósfera del glaciar que lo preservó durante milenios. Millones de personas de todo el mundo lo observan a través de una pequeña ventana blindada. Al mirar ese rostro arrugado, no vemos solo una momia, nos miramos en un espejo. Vemos a un hombre que padeció dolores lumbares como los nuestros, que sufrió enfermedades dentales y temía a la enfermedad, que disfrutó de comidas grasientas, que vestía ropas complejas para protegerse y mostrar su posición social. Pero sobre todo, vemos a un ser humano que vivió en un mundo implacable donde los conflictos se resolvían con cuchillos y donde podían perseguirte durante días para dispararte por la espalda mientras comías. El hallazgo de ADN de 4 personas en sus pertenencias transformó la imagen de Ötzi. Dejó de ser una víctima fortuita para convertirse en el protagonista de una tragedia antigua. Luchó hasta el final, participó en una primera batalla en la aldea, escapó de la persecución, reutilizó una flecha arrancada de un enemigo y ascendió hacia las nubes cargando con su dolor y su desesperanza. Murió traicionado por alguien que supo dónde buscarlo y tuvo paciencia para esperar el momento oportuno. Ötzi nos ha contado más del pasado que muchos libros y excavaciones sin restos humanos. Demostró que la violencia, las luchas por el poder, las intrigas y la traición acompañaron a la humanidad desde sus inicios, pero también dejó testimonio de la resiliencia, la inventiva y la voluntad de vivir de quienes lo precedieron. Cayó solo, sangrando sobre una piedra fría bajo un cielo indiferente. La nieve lo cubrió como un sudario y conservó su historia hasta que, transcurridos 53 siglos, por fin pudo hablar. La investigación continúa. Cada año técnicas nuevas de proteómica y epigenética aportan detalles adicionales. Conocemos ya el color de sus ojos, su grupo sanguíneo y se han hecho intentos por reconstruir su voz mediante tomografías de las cuerdas vocales. ¿Qué más guarda el hombre de hielo en su microbioma o en los isótopos de sus dientes? Tal vez respuestas sobre migraciones, climas y enfermedades que aún no hemos imaginado. La historia no ha terminado. Ötzi sigue hablándonos desde su celda helada y merece que le prestemos atención, pues su relato es, en buena medida, también el nuestro.